Hola a todos. Bienvenidos una vez más a El Rincón del Todo, el lugar donde te contamos la historia que no te contaron en clase. Hoy vamos a hablar de una mujer que llegó a Rusia sin hablar una palabra de ruso, sin un rublo en el bolsillo, y que terminó convirtiéndose en una de las gobernantas más poderosas de la historia. Una mujer que derrocó a su propio marido, expandió un imperio hasta hacerlo una superpotencia mundial, y cuya vida personal fue tan escandalosa que todavía genera titulares. 250 años después de su muerte. Prepárense, porque hoy desentrañamos la vida de Catalina la Grande. Y cuando digo desentrañar, lo digo en serio. Porque esta historia tiene de todo: traición, intriga política, romance escandaloso, conquistas militares, y sí, también tiene un caballo. Bueno, no realmente. Pero llegaremos a eso, porque verán, la verdadera historia de Catalina es mucho más fascinante que cualquier chisme. Es la historia de cómo una adolescente extranjera, sin ningún derecho al trono, sin conexiones políticas importantes y francamente sin mucho a su favor, logró convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XVIII. Así que pónganse cómodos, porque este viaje va desde las frías cortes de Prusia hasta los palacios dorados de San Petersburgo. Empecemos. Empecemos por el principio. El año es 1729, el lugar es Stettin, Prusia, y nace una niña llamada Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst. Sí, respiren profundo porque ese nombre es largo. Básicamente, imaginen a una familia noble alemana de esas que tienen más títulos nobiliarios en su árbol genealógico que dinero real en el banco. El padre de Sofía, Christian August, era un príncipe militar de esos de medio pelo. Buen soldado, sí, pero no exactamente un peso pesado en la política europea. Y su madre, Juana Elizabeth, era, bueno, digamos que era ambiciosa. El tipo de ambiciosa que nunca está satisfecha con nada y que siempre siente que merece más de lo que tiene. De hecho, hay registros históricos que muestran que la propia madre de Sofía dejó bastante claro, en múltiples ocasiones, que hubiera preferido tener un hijo varón. Imaginen crecer sabiendo que tu propia madre está decepcionada de que hayas nacido niña. No exactamente el mejor comienzo en la vida, ¿verdad? Pero aquí está el primer plot twist de nuestra historia. Resulta que ser ignorada y menospreciada por tu familia te da mucho, pero mucho tiempo libre. Y Sofía usó ese tiempo para hacer algo radical en esa época para una niña noble. Se dedicó a estudiar. De verdad. En serio. Mientras otras niñas de la nobleza pasaban sus días aprendiendo a bordar, a tocar el clavicordio de manera mediocre y a desmayarse elegantemente cuando la situación lo requería, Sofía devoraba libros. Filosofía, historia, política, literatura, todo lo que caía en sus manos. Y no estamos hablando de novelitas románticas, no. Esta niña estaba leyendo a Voltaire, a Montesquieu, a Plutarco. A los 10 años ya había leído más filosofía política que la mayoría de los nobles adultos de su época. Su tutor, un tipo llamado Wagner, quedaba constantemente sorprendido por la capacidad de Sofía para absorber conocimiento. Hay cartas donde él describe a la joven como extraordinariamente inteligente, aunque quizás demasiado curiosa para su propio bien. Demasiado curiosa. ¡Ja! Si él hubiera sabido lo que vendría después. Y entonces, cuando Sofía tenía apenas 14 años, llegó una carta que cambiaría absolutamente todo. La emperatriz de Rusia, Isabel Petrovna, estaba buscando esposa para su sobrino y heredero, el gran duque Pedro. Ahora, aquí viene algo importante: Isabel no era cualquier emperatriz. Era la hija de Pedro el Grande, el zar que había modernizado Rusia a la fuerza y la había metido en el mapa europeo. Isabel era inteligente, astuta, y sabía perfectamente lo que estaba haciendo al elegir esposa para su heredero. ¿Y adivinen a quién eligieron de entre todas las princesas disponibles en Europa? A nuestra querida Sofía. La princesa alemana de segunda categoría que nadie quería.
¿Por qué ella? Pues ahí está la genialidad de la jugada política. Precisamente porque no era nadie importante. No traía alianzas políticas complicadas que pudieran comprometer a Rusia. No tenía familia poderosa que pudiera causar problemas o intentar influir en la política rusa. No venía con un séquito de nobles alemanes que pudieran conspirar en la corte. Era, en palabras modernas, políticamente conveniente. Una ficha de ajedrez perfecta. La madre de Sofía, por supuesto, casi se desmaya de emoción. Finalmente su hija servía para algo importante. Finalmente iban a subir de estatus. Se podría decir que fue el único momento en que Juana Elizabeth estuvo orgullosa de su hija. Pero Sofía, nuestra futura Catalina, no era tonta. Incluso a los 14 años, ella entendió perfectamente lo que significaba esa invitación. No era una oportunidad romántica. No era un cuento de hadas. Era una transacción política. Ella era la mercancía. Y decidió sacar el máximo provecho de ello. Febrero de 1744. Sofía y su madre emprenden el viaje a Rusia en pleno invierno. Y cuando digo pleno invierno ruso, quiero que imaginen temperaturas que hacen que tu aliento se congele en el aire. Caminos cubiertos de nieve hasta donde alcanza la vista. El tipo de frío que te hace cuestionar todas tus decisiones de vida. La mayoría de las princesas europeas habrían estado llorando en sus carruajes, extrañando sus cómodos palacios alemanes, quejándose de la comida extraña y el clima brutal. Pero Sofía no hizo eso. Sofía hizo algo absolutamente brillante, decidió reinventarse por completo. Y aquí, amigos, es donde empezamos a ver a la verdadera Catalina emerger. Primer movimiento maestro, aprendió ruso. Y no estoy hablando de algunas palabritas para ser cortés, no. Esta chica se dedicó en cuerpo y alma a dominar el idioma ruso. Hay una historia legendaria sobre esto que los historiadores han documentado. Sofía contrataba a tutores rusos que la visitaban en secreto, a altas horas de la noche, cuando todos dormían. Se levantaba a las 3, 4 de la madrugada para estudiar gramática rusa. Y la mejor parte, una noche, en pleno invierno siberiano, su doncella la encontró caminando descalza por su habitación helada, repitiendo vocabulario ruso una y otra vez. ¿Por qué descalza? Porque según ella, el frío la mantenía despierta y concentrada. Resultado predecible, enfermó gravemente de neumonía. Estuvo al borde de la muerte. Y cuando la emperatriz Isabel envió a sus médicos y sacerdotes a atenderla, ¿saben qué hizo Sofía? Rechazó al sacerdote luterano alemán que su madre había llamado, y pidió en su lugar al sacerdote ortodoxo ruso. Déjenme repetir eso porque es importante. Esta niña de 14 años, enferma de muerte, en territorio extranjero, con su madre furiosa a su lado, decidió usar su enfermedad como una movida política. Mensaje enviado a toda la corte rusa: no soy una princesa alemana que viene a colonizar su país. Soy una de ustedes. La emperatriz Isabel quedó tan impresionada que desde ese momento, Sofía se convirtió en su favorita. Segundo movimiento maestro, la conversión religiosa. En junio de 1744, apenas unos meses después de llegar a Rusia, Sofía se convirtió oficialmente al cristianismo ortodoxo. Y con esa conversión vino un nuevo nombre, Ekaterina Alexeyevna. Catalina. Ya no era Sofía de Anhalt-Zerbst, la princesa alemana insignificante. Era Catalina, la gran duquesa de Rusia. Un nuevo país, un nuevo nombre, una nueva identidad. Era como pulsar el botón de reset en su vida. Y tercero, bueno, se casó con Pedro. Y aquí, queridos amigos, es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. Porque Pedro Fyodorovich, el gran duque de Rusia y futuro zar, era, ¿cómo decirlo diplomáticamente? Un desastre absoluto de ser humano. Pedro era inmaduro, caprichoso, y tenía la personalidad de un niño malcriado de 12 años atrapado en el cuerpo de un hombre adulto.
Estaba obsesionado con jugar con soldaditos de juguete. No estoy exagerando. Este tipo, que estaba destinado a gobernar el imperio más grande de Europa, pasaba horas y horas jugando con muñequitos de soldados, recreando batallas imaginarias. Y para colmo de males, odiaba absolutamente todo lo ruso. Adoraba Prusia, idolatraba a Federico el Grande, y no perdía oportunidad de decirle a quien quisiera escuchar que Rusia era un país atrasado lleno de bárbaros. Imaginen ser la emperatriz Isabel y tener que lidiar con este heredero. Debió haber sido un dolor de cabeza constante. La noche de bodas de Pedro y Catalina, el 21 de agosto de 1745, es legendaria por todas las razones equivocadas. Según los registros históricos y las propias memorias de Catalina, Pedro llegó borracho, jugó con sus soldaditos de juguete y luego se quedó dormido. Y esto no fue una noche rara. Esto fue el patrón durante años. El matrimonio nunca fue consumado durante mucho tiempo. Hay historiadores que debaten si su primer hijo, Pablo, era realmente hijo de Pedro o de uno de sus amantes posteriores. Pero aquí está lo fascinante: mientras Pedro se comportaba como un niño perpetuo, Catalina hizo algo increíblemente inteligente. Estudiaba política rusa. Aprendía sobre las diferentes facciones en la corte. Memorizaba nombres, títulos, relaciones familiares. Leía sobre economía, sobre administración territorial, sobre estrategia militar. Se hizo amiga de los cortesanos influyentes. No con adulación barata, sino con conversaciones genuinas e inteligentes. Los nobles rusos, acostumbrados a mujeres nobles que solo hablaban de moda y chismes, se encontraban con esta joven alemana que podía discutir filosofía, política y arte con la misma facilidad. Mientras Pedro jugaba con muñecos, Catalina estudiaba cómo gobernar un imperio. Y mientras Pedro alienaba a todos a su alrededor con su amor por Prusia y su desprecio por Rusia, Catalina hacía exactamente lo opuesto. Se vestía con ropas tradicionales rusas. Aprendía las costumbres. Participaba en las ceremonias ortodoxas con devoción genuina. Los rusos la adoraban. Los guardias imperiales la respetaban. La iglesia la bendecía. Pedro no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Estaba demasiado ocupado jugando. Ahora, seamos honestos. Los siguientes años no fueron fáciles para Catalina. De hecho, fueron absolutamente miserables en muchos aspectos. Estaba atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que la ignoraba o la ridiculizaba públicamente. La emperatriz Isabel, aunque la apreciaba, era volátil y desconfiada. La madre de Catalina, Juana Elizabeth, causó tantos problemas con sus intrigas que finalmente fue expulsada de Rusia. Y Catalina estaba sola. Completamente sola en un país extranjero, sin familia, sin verdaderos aliados. Su respuesta: leer aún más. Y empezar a tener amantes. Ahora, antes de que alguien juzgue, entiendan el contexto. Su matrimonio era una farsa. Pedro tenía sus propias amantes y no hacía ningún esfuerzo por esconderlas. La propia emperatriz Isabel tenía amantes. Era prácticamente normal en las cortes europeas de la época. El primero fue Sergei Salv, un apuesto oficial de la Guardia. Hubo otros. Catalina, en sus memorias, que sí, escribió sus memorias y son fascinantes, fue sorprendentemente honesta sobre estos asuntos. Pero aquí está lo importante: Catalina no solo tenía amantes por placer. Los elegía estratégicamente. Eran hombres con conexiones, con influencia, con lealtad a ella. En 1754, finalmente dio a luz a un hijo, Pablo. La emperatriz Isabel literalmente le arrebató al bebé de los brazos y lo llevó a sus propias habitaciones para criarlo ella misma. Catalina apenas pudo ver a su propio hijo durante años. Fue devastador. Pero Catalina no se quebró. En cambio, usó ese tiempo libre para construir su red aún más. Se convirtió en la anfitriona de salones literarios.
Invitaba a pensadores, filósofos, artistas. Su círculo incluía a algunos de los hombres más brillantes de Rusia. Y siguió leyendo. Historia, filosofía, teoría política. Se carteaba con Voltaire, uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración. Voltaire quedó tan impresionado con ella que la llamaba la Semiramis del Norte. Catalina estaba construyendo algo. Una reputación. Una base de poder. Una identidad como la princesa ilustrada. Mientras tanto, Pedro seguía siendo Pedro. Cada día más impopular, más ridículo, más odiado. Y entonces, en 1762, todo cambió. La emperatriz Isabel, que había gobernado Rusia durante más de 20 años, murió. Y Pedro, el hombre niño que jugaba con soldaditos, se convirtió en zar Pedro III. Si pensaban que Pedro era un desastre como gran duque, esperen a ver lo que hizo con poder absoluto. Pedro III asumió el trono en enero de 1762. Su reinado duró exactamente 6 meses. Y en esos 6 meses, logró alienar absolutamente a todos los que importaban en Rusia. ¿Su primera movida? Inmediatamente firmó la paz con Prusia. Ahora, contexto importante, Rusia había estado en guerra con Prusia durante 7 años. Guerra de los 7 años, de hecho. Rusia estaba ganando. Las tropas rusas habían capturado Berlín. La victoria estaba cerca. Y Pedro, que idolatraba a Federico el Grande de Prusia, simplemente entregó todo. Sin pedir nada a cambio. Devolvió todos los territorios conquistados. Retiró las tropas. Los militares rusos quedaron furiosos. Habían perdido a miles de soldados, habían peleado durante años, y todo fue para nada porque al nuevo zar le caía bien el enemigo. Pero eso fue solo el principio. Pedro empezó a insultar públicamente a la Iglesia Ortodoxa. Quería reformarla según el modelo luterano prusiano. Para un país profundamente ortodoxo como Rusia, esto era un sacrilegio. Intentó forzar a la nobleza rusa a vestirse como prusianos. Impuso disciplina militar prusiana en las tropas rusas. Hablaba alemán en la corte y se burlaba del idioma ruso. Y quizás su error más grande, humillaba públicamente a Catalina. En banquetes oficiales, frente a embajadores extranjeros, frente a toda la corte, Pedro la llamaba tonta, la insultaba, se burlaba de ella. Hablaba abiertamente de divorciarse de ella y casarse con su amante, Isabel Vorontsova. Error. Garrafal. Porque verán, en esos 18 años de matrimonio miserable, Catalina había hecho algo extraordinario. Algo que Pedro, en su arrogancia infinita, nunca notó. Había construido una red de lealtades que abarcaba toda la estructura de poder rusa. Tenía la lealtad de los regimientos de la Guardia Imperial. Los hermanos Orlov, especialmente Grigori Orlov, su amante en ese momento, eran oficiales de la Guardia e inmensamente populares. Tenía el respeto de la Iglesia Ortodoxa. Los sacerdotes la veían como una verdadera creyente, a diferencia de Pedro que los menospreciaba. Tenía alianzas con nobles clave que veían en ella una alternativa sensata al desastre de Pedro. Y tenía algo más, el amor del pueblo ruso. Porque mientras Pedro despreciaba todo lo ruso, Catalina lo había abrazado. Era más rusa que muchos rusos de nacimiento. Asterisco, aumenta la tensión, música dramática. Entonces llegó julio de 1762. Pedro estaba de vacaciones en su palacio de verano en Oranienbaum, jugando a ser soldado prusiano con sus tropas de Holstein. Catalina estaba en San Petersburgo. Y en la madrugada del 9 de julio de 1762, algo sucedió. Alexei Orlov, hermano de Grigori, llegó corriendo al palacio donde Catalina dormía. «Es hora», le dijo. «Los regimientos están listos». Catalina se levantó, se vistió y salió. Los regimientos de la Guardia Ismailovsky fueron los primeros. Su comandante se arrodilló frente a Catalina y declaró:
¡Viva la emperatriz Catalina! Luego el regimiento Semenovsky. Luego el Preobrazhensky. Uno por uno, los regimientos más élite de Rusia declararon su lealtad a Catalina. No a Pedro, a ella. En cuestión de horas, 14.000 soldados se habían reunido. Y no estaban siendo forzados. Estaban ahí voluntariamente. Catalina hizo algo brillante entonces. Se puso un uniforme militar. Un uniforme de oficial de la guardia. Montó un caballo. Y marchó al frente de esas 14.000 tropas hacia el Palacio de Invierno. La iglesia la bendijo. El arzobispo la declaró emperatriz legítima. Los nobles la aclamaron. El pueblo se reunió en las calles y la ovacionó. Fue un golpe de Estado. Pero fue el golpe de Estado más popular de la historia. No hubo resistencia. No hubo batallas. Fue simplemente aceptado. Pedro, cuando se enteró, entró en pánico. Intentó negociar. Intentó huir. Finalmente, sin ninguna opción, firmó su abdicación. Catalina fue magnánima. Le permitió retirarse a un palacio pequeño. Le prometió una pensión decente. Pero 8 días después, Pedro murió. Oficialmente, fue una riña entre borrachos durante una cena. Los guardias dijeron que Pedro había bebido demasiado, se había peleado con uno de ellos y había muerto en la pelea. Extraoficialmente, bueno, Catalina estaba muy convenientemente fuera de la ciudad cuando pasó. Los guardias involucrados eran leales a Alexei Orlov, y Pedro fue enterrado rápidamente, sin autopsia, sin investigación. ¿Lo ordenó Catalina? Probablemente no directamente. ¿Sabía qué iba a pasar? Posiblemente. ¿Lloró en su funeral? Definitivamente no. Porque la verdad es que Pedro vivo era un problema. Un foco de posibles conspiraciones. Un pretendiente rival al trono. Pedro muerto era conveniente. Y así, el 9 de julio de 1762, la princesa alemana que nadie quería se convirtió oficialmente en Catalina II, emperatriz autócrata de todas las Rusias. Y aquí es donde su reinado realmente comienza. Porque tomar el trono fue impresionante. Pero lo que hizo después fue legendario. Catalina no solo quería ser emperatriz. Quería ser recordada como una grande. Y vaya que lo logró. Durante sus 34 años en el trono, Catalina expandió el imperio ruso de manera masiva. Cuando llegó al poder, Rusia tenía aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. Cuando murió, tenía 22 millones. Conquistó Crimea en 1783, algo que Rusia había intentado durante siglos. Libró 2 guerras exitosas contra el Imperio Otomano. Se anexó gran parte de Polonia en las particiones de 1772, 1793 y 1795. Expandió el imperio hacia el sur, hacia el Mar Negro, dándole a Rusia el acceso a aguas cálidas que siempre había deseado. Bajo su reinado, Rusia se convirtió oficialmente en una de las grandes potencias de Europa. Ya no era el reino bárbaro del Este. Era una superpotencia. Pero las conquistas militares eran solo una parte de su ambición. Catalina se veía a sí misma como una monarca ilustrada. Una filósofa en el trono. Mantenía correspondencia regular con los grandes pensadores de la Ilustración. Voltaire, Diderot, D'Alembert. Discutían filosofía, política, reformas sociales. Voltaire la adulaba llamándola la estrella del norte. Diderot incluso viajó a San Petersburgo a visitarla, y pasaron horas discutiendo teoría política. Catalina intentó reformar el código legal ruso. Convocó una gran comisión legislativa en 1767 con representantes de todo el imperio. Escribió personalmente las instrucciones para esta comisión, basándose en ideas de Montesquieu y Beccaria. Promovió la educación. Fundó escuelas, incluyendo el Instituto Smolny para niñas nobles, el primero de su tipo en Rusia.
Estableció colegios médicos. Apoyó la traducción de obras filosóficas y científicas al ruso. Apoyó las artes y la arquitectura. Fundó el Teatro Hermitage. Comenzó la colección que eventualmente se convertiría en el Museo del Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Bajo su gobierno, San Petersburgo se transformó en una de las ciudades más espléndidas de Europa, llena de palacios barrocos y neoclásicos. Suena impresionante, ¿verdad? Pero aquí viene el pero grande. El asterisco en su legado. Porque mientras Catalina discutía filosofía sobre libertad e igualdad con Voltaire, Rusia seguía siendo una autocracia absoluta basada en la servidumbre. Los siervos rusos, que constituían la vasta mayoría de la población, vivían en condiciones que solo se pueden describir como esclavitud. Pertenecían a los nobles terratenientes. Podían ser comprados, vendidos, castigados a voluntad. No tenían derechos. Y bajo Catalina, la servidumbre empeoró. Extendió el sistema de servidumbre a Ucrania. Otorgó más siervos a sus favoritos y nobles leales. Aumentó los poderes de los terratenientes sobre sus siervos. En 1773, estalló una revuelta campesina masiva liderada por Yemelián Pugachov, un cosaco que decía ser Pedro III milagrosamente vivo. La rebelión se extendió como fuego por el sur de Rusia. Decenas de miles se unieron. La respuesta de Catalina fue brutal. Envió a sus mejores generales a aplastar la rebelión. Cuando finalmente capturaron a Pugachov, lo llevaron a Moscú en una jaula de hierro y lo ejecutaron públicamente de la manera más horrible posible. Después de eso, Catalina abandonó la mayoría de sus proyectos de reforma ilustrada. La realidad política había chocado con la filosofía teórica. Entonces sí, era ilustrada, pero con matices muy importantes. Y luego está su vida personal, que es donde las cosas se ponen realmente jugosas y donde empezaron todos los rumores. Catalina tuvo una serie de amantes a lo largo de su vida. Y cuando digo una serie, estoy siendo educado. Algunos historiadores cuentan hasta 22 favoritos oficiales. Probablemente hubo más no oficiales. Y ella no se escondía. No era como otras reinas que tenían affairs discretos. Catalina hacía a sus favoritos parte oficial de la corte. Les daba títulos, propiedades, riquezas. El término en ruso era favorit, y todos sabían quién era el favorito del momento. Grigori Orlov fue uno de los primeros, uno de los hermanos que la ayudó en el golpe. Luego vino Alexander Vasilchikov. Luego Grigori Potemkin. Potemkin. Esta es una historia aparte. Potemkin era un noble tuerto, perdió un ojo en una pelea, brillante, carismático, y probablemente el amor verdadero de la vida de Catalina. Era 10 años menor que ella, y cuando se conocieron, fue amor instantáneo. Hay evidencia histórica seria de que Catalina y Potemkin se casaron en secreto en 1774. Nunca fue confirmado oficialmente, pero hay cartas donde ella lo llama querido esposo y él la llama querida esposa. Su relación fue intensa, tormentosa, apasionada. Peleaban ferozmente y se reconciliaban con la misma intensidad. Pero más importante, eran socios. Juntos planearon y ejecutaron la conquista de Crimea. Juntos diseñaron la expansión hacia el Mar Negro. Potemkin era el virrey de los nuevos territorios del sur. Eventualmente la relación romántica terminó, pero siguieron siendo los mejores amigos y más cercanos confidentes hasta la muerte de Potemkin en 1791. Cuando murió, Catalina estuvo devastada durante semanas. Pero claro, todo esto horrorizó a las mojigatas cortes europeas. Una mujer, con poder absoluto, que no solo tenía amantes sino que los exhibía públicamente, que gobernaba un imperio, que ganaba guerras, que se atrevía a discutir de igual a igual con filósofos hombres. ¿Cómo se atrevía? Así que empezaron los rumores, cada vez más absurdos, cada vez más obscenos.
que si tenía un mueble sexual especial, que si sus guardias eran seleccionados por su dotación física, que sí, que sí, que sí. Y el más infame de todos, el que perdura hasta hoy, que Catalina la Grande murió teniendo relaciones sexuales con un caballo. Vamos a aclarar esto de una vez por todas, es completamente, absolutamente, 100% falso. Es pura propaganda misógina inventada por sus enemigos. No hay ni una sola fuente histórica confiable que respalde esta historia. La verdad es mucho más mundana. Catalina murió el 17 de noviembre de 1796, a los 67 años, de un derrame cerebral. Estaba trabajando en su escritorio, revisando documentos de Estado, cuando sufrió un ataque. Colapsó. Sus sirvientes la encontraron y la llevaron a su cama. Murió al día siguiente, rodeada de sus médicos y miembros de la corte. Hay registros médicos. Hay testimonios de testigos. Su muerte fue normal, natural y apropiada para una mujer de su edad que había trabajado intensamente toda su vida. Pero claro, para sus enemigos era mucho más conveniente pintarla como una depravada sexual que como lo que realmente era, una mujer que jugó el juego del poder mejor que casi cualquier hombre de su época y que se atrevió a vivir su vida en sus propios términos. Y bueno, amigos, hasta aquí la historia de Catalina la Grande. Una mujer que llegó a Rusia con nada y se fue siendo leyenda. Una mujer que demostró que la inteligencia, la determinación y la voluntad de hierro pueden superar cualquier desventaja de nacimiento. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al Rincón del Todo si aún no lo han hecho, y déjenme en los comentarios, ¿qué otro personaje histórico les gustaría que investigáramos a fondo? ¿María Antonieta? ¿Cleopatra? ¿Rasputín? ¿Isabel I de Inglaterra? Ustedes deciden. Y si quieren que profundice más en algún aspecto específico de la vida de Catalina, sus reformas, sus guerras, sus amantes, también déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerden, la historia siempre es más extraña, más compleja y más fascinante que la ficción. Nos vemos pronto, y gracias por acompañarme en este viaje por la historia.